Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Jaula de la Moda 1810. Yo tengo ojos absolutamente nuevos. Vos sos el que ya Ujú. conoce la película. Yo me voy a ir impresionando. Si no es muy elemental ver mi cara en todo esto, prefiero hacer más chiquitito mi cuadrado y que vean la mayor cantidad de pantalla posible. Hoy lamentablemente no puede ser en el formato apaisado porque TikTok me dice que cuando sumo personas solamente se puede ver en vertical porque estaba bueno tener la flexibilidad entre verlo en horizontal también, que por ahí es más cómodo. El uniforme ese que pasaste, que se nota que es como de un museo, ¿no? Sí. ¿Era un uniforme de él o es una reproducción? Ese que es una foto, ese perteneció al almirante Brown, pero lo mando como ejemplo porque De la es época. casi igual a de Belgrano, claro, contemporáneo. Yo mandé así a propósito del detalle del pecho para que se vea, bueno, porque voy a hablar un poco de eso, de cómo el sistema, de cómo era el tipo de cierre. Claro, de prendas de Belgrano yo sé que está el chalequito ese en un Sí, museo. sí, de Belgrano creo que se conserva un uniforme en Tucumán. Creo que no se conserva ninguno suyo en Buenos Aires, pero en Tucumán hay una chaqueta. Antes de poner la peli tengo que hacer una aclaración. La ventana donde yo veo todo lo de TikTok está abierta. No puedo manipular cosas de la película, entonces tengo que salir de ahí y entrar. Puede ser que si yo ahora entro a YouTube, me pongo a mirar la peli, me puede tirar, se perdió la conexión a la pantalla que estás compartiendo, entonces por ahí se traba en lo que se ve en TikTok. Y si yo no estoy viendo esta otra pantalla, no me entero. Así que cualquier cosa, che, se tildó, se paró o algo, aunque sea a vos que te puedo escuchar, me voy a dar cuenta más rápido. Claro. Pero aunque sea los comentarios, los puedo seguir leyendo. Bueno, el otro día que hicimos la prueba no me dijo nada, ahora sí me tira un cartel que no somos elegibles para recomendar el vivo y que será restringido en los resultados de búsqueda porque contiene contenido no original o reproducido y esto está en contra Ay, de no. los estándares. Fíjate si encontrás alguna escena que aparezca Belgrano con que se ve el uniforme más completo. ¿En qué año está situada? Esto empieza en 1813, justo inmediatamente después de la batalla de Tucumán. Ok. Ahí en esa tertulia están festejando su victoria en Tucumán, justamente. Ahí pone pausa, vamos a hablar del uniforme de gala. Ese uniforme que tiene ahí está inspirado en el que te mandé recién por WhatsApp. Hay una pintura que lo está usando, es ese de ahí. Fíjate las diferencias. El primer error de la película, cruce, no debería ser cruzado. No solamente que, o sea, en la versión de la película hicieron como si fuera una doble solapa con botones ocultos, y no debería ser así. El cierre en esa época era así con corchetes, con ganchitos por dentro. Ahí en el cuadro original, viste, fíjate, no tiene cruce. Ahí va. Yo traje como ejemplo este uniforme de esa época, se usan así con estas solapas y se cierran con ganchitos. Entonces Casi la todos los parte de los uniformes eran así. botones es como más de fantasía. Claro, estos son de adorno. Y entonces, bueno, la idea es que esto quede así, pero en la película que pasa, le pusieron botones y queda así superpuesto. Lo que históricamente hubiera sido, acá en la pintura se nota dónde está el centro, entonces eso sería como el strike número 1. Después los colores, fíjate, el color del cuello no se hicieron, debería ser rojo y hicieron blanco, y el diseño de la charretera también es diferente. Para que todos sepamos, él usaba, esto es lo que es un uniforme militar de Claro. gala para su rango que correspondía a... En este caso, general, claro, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El uniforme después tenía otra versión que era como pero sin bordados, signos bordados de oro. Para dejar como bien explícita la información, hay veces que la gente, porque algo es lindo, te terminas haciendo el de gala y lo usan Claro. para hacer algo de batalla, que las cosas no son intercambiables, que también hay que respetar los rangos, como cuando estábamos viendo el otro día hasta la novela de Argentina, Tierra de Amor y Sí. Venganza, que vos me decías a todos de los que hacían de soldados le faltaban insignias. Claro, O sea, como claro. que ninguno Claro. tenía nada. ¿Qué es esto? ¿Un pelotón? ¿Un escuadrón? ¿Qué rangos tienen? Claro, igual el problema, específicamente en Argentina, de la época de guerra de independencia, es que no había un reglamento bien establecido todavía. Y entonces había uniformes que eran muy personalizados. Fíjate, por ejemplo, que el uniforme de Belgrano, comparado con el de Güemes, no se parecen absolutamente en nada, y eso que tenía la misma jerarquía. Y eso es porque no había un reglamento claro, entonces cada uno se lo hacía a su gusto y estilo. También la otra vez estaba leyendo que Güemes el uniforme se hizo blanco porque no pudo conseguir paño azul, por ejemplo. ¿Querés hablar vos un poco del vestuario de las mujeres y los Discúlpenme, peinados? Iba a decir que para ser
tertulia me 3 parece a 1, bastante poca 3 cosa, realistas por pero cada criollo. me Ahí desconcierta mucho que ella está sí, usando un sombrerito tipo galera, raro, o sea, tengo que chequear fuentes, pero raro, y el moñito asimétrico. La regencia no es época de asimetrías, definitivamente. Eso es lo primero que me llamó la atención, pero vos ibas a decir algo más. ese centro, ese uniforme, viste, no, para mí que es de fantasía, porque no se parecen nada a los uniformes de la época. Fíjate, ese tipo de alamares, el chaleco con escote en B, no encaja con ninguno de los diseños de la época. No sé quién es el personaje histórico que se representa, pero eso, para mí es un uniforme de fantasía. No, te me está sentís? matando el sombrerito de costado. Ay, no. Por ejemplo, acabo de buscar, porque puede llegar a haber anomalías en la historia siempre cuando uno diga, mira, es que justo tengo el ejemplo que me respalda. Busqué específicamente A ver, galera de mujer regencia. La copa mucho más alta, claro, simétricamente en la cabeza, no hace falta que se sostenga con las cintitas como tiene la chica ahí en la película, y está todo asociado así como a vestimenta de salir a pasear, se muestra con paraguas ahí también en este otro caso. Además, el sombrero también está muy asociado a actividad al aire libre, en un momento en el que yo ya entro a un lugar, no necesito tener el sombrero o la galera puesta. ¿Dónde lo vemos? En Bridgerton. Pero incluso en Bridgerton lo usan en una escena de cabalgata. Entonces, ahí sí, como parte del traje de montar puede ser, pero el sombrerito ahí como de costado claro. En el Caribe, es un montón. rodeada de piratas. Y la capa, porque no tiene ni un Spencer, ni un redingote, ni un poncho como más criollo, ponele. Parece más como Claro. las capitas de mediados de siglo, como un poco más victoriana, pero ojo, me puedo estar confundiendo, no soy dueño de la verdad del universo, pero parece más victoriana. Sí, no recuerdo el nombre de ella. Ella era la hermana de Encarnación Escurra. Belgrano va a tener un hijo con ella que después lo va a criar Rosas. Ese hijo va a ser Pedro Rosas y Belgrano. Lo que decía de la capa que tiene ella, que me Mira. hace acordar más a este tipo de Claro, capas claro. de tipo 1860, ponele. Claro. Muy, muy, muy del futuro. Las de la época de regencia eran bastante más simples, no tenían como esta doble capita o esos extra recortes en la parte del hombro. Bueno, no quiero ser hater, no quiero ser una víbora. Por ser una tertulia, hay una falta alarmante de accesorios, si bien que en el virreinato éramos más modestos. No es que van a haber tiaras y joyas y esto y lo otro, pero una cadenita, algo. Claro. No, para nada. Fíjate, los dos oficiales que están sosteniendo la bandera, fíjate, el que está en el centro, que con la pechera verde, ese es Dorrego, y también cometieron otro error con las solapas. Acá lo mismo. Ese tipo de uniformes, como el de Belgrano, como estamos hablando hoy, que tendría que abrirse acá al costado y cerrarse con ganchitos. Pero ¿qué pasa? Acá le hicieron como si fuera una sola pieza. Uh-huh. Es una sola pieza que no se usaba así en esa época. Eso yo veo que es un error muy común en todos los vestuarios, disfraces en Argentina, incluso en los uniformes militares que usan algunos regimientos ceremoniales. Para un uniforme ceremonial siguen cometiendo ese mismo error, que hacen toda la pechera como si fuera una sola pieza en vez de hacer dos que se cierran con ganchitos. El uniforme de granaderos lo hicieron así, el de regimiento de artillería lo hicieron así, que no corresponde. Ese diseño, ahí está. Además, fíjate ese retrato de Dorrego. Además tiene que poder meter la mano en la billetera como Napoleón. Claro, claro. Bueno, acá tenemos justamente un retrato de Dorrego que tiene justamente ese mismo uniforme azul con pechera verde. Uh-huh. Y bueno, como ves, no le hicieron ese tajo en el medio. O sea, lo que más pasa con las producciones cuando dicen andamos, puede ser o estar corto de presupuesto o ignorar cosas del tema o ambas, y que se junten el hambre y las ganas de comer, pero que se suele siempre copiar todo a un nivel muy superficial. Entonces, yo lo veo así, que te dan una imagen como esta y vos no interpretás que es que hay un algo en el medio. Y decís, ¿dónde están los botones? En los costados. Entonces voy a elegir uno de esos costados y hacer el cruce con botón y ojal así como
es usualmente. Y entonces vos lo ves hacia el golpe de vista, copia algo que se le parece, pero estructuralmente no está bien reproducido. Y pasa con un montón de cosas. O que se simplifican capas de muchas cosas que se hacen como al modo de disfraz, que por ejemplo en la indumentaria femenina, si vos tenés que se ve un bordecito de algo porque en realidad una chemise por abajo con una puntillita y arriba tenés un cubrecorset y arriba tenés el vestido y todo eso tienen como bordes decorados, y en una réplica más comercial o más a las apuradas vas a ver que son como todo cosido en la misma prenda, algo que originalmente hubieran sido varias capas, cuando uno no entiende el armado de un conjunto de una determinada época. El otro oficial que está a la derecha, ese es la Madrid, que bueno, esa chaqueta sí hicieron bien, ves que tiene una sola hilera de botones, ¿no? Y chaqueta verde. También el ejército de las Provincias Unidas también usó verde, además de azul. Ese lo hicieron bien. Igual no existen retratos de la Madrid cuando era joven, así que este uniforme es una reconstrucción de cómo pudo haber sido, pero está bien hecho. Ahí está justamente. En este caso el uniforme de los cazadores de Perú, que era justamente verde, el que usaba Belgrano y que por eso decían cotorrita. Después en la época de Rosas... Le gustaba el verde a Belgrano, ¿eh? Sí, sí, así parece. Igual este uniforme está inspirado en un uniforme inglés, británico, que te mandé ahí también la foto más abajo, del 95 de rifleros. Después en la época de guerra unitarios y federales, los unitarios van a seguir usando estos uniformes verdes o con detalles celestes, y por eso acerca de Rosas prohíbe que la gente use esos colores, el verde y el celeste, porque lo asocia a los unitarios. ¿Este es el inglés? Sí, es el inglés. Fíjate, el sombrero es el mismo, incluso el mismo símbolo acá de la trompetita, que indica que es infantería ligera, y el mismo tono de verde. ¿Algo del calce que veas que esté bien o mal? Creo que las chaquetas que tienen hombreras, o no, ¿vos qué decís? Que no deberían tener. Fíjate, ahí derecho, en el medio de la escena hay un civil, ¿no? Que tiene un frac negro, que pareciera que tiene hombreras. Una vez me habían preguntado en otro vivo, yo no lo contesté porque específicamente de indumentaria de hombre, no es que digo, ay, sí tengo todos los datos a mano, pero entiendo por ver algunas imágenes que los hombros, tanto para hombres como para mujeres, lo que estaba de moda era una línea mucho más redondeada y caída, no marcada y cuadrada como lo que entendemos hoy por un traje de hombre. Acá, como estaba diciendo hoy antes, en esta escena Belgrano usa el uniforme de uso diario. Fíjate, es igual al anterior, pero sin bordados. Y acá otra vez cometieron el mismo error. Pusieron las solapas superpuestas y una fila de botones en el medio que no existía originalmente. Acá en la película no sé por qué, el personaje del médico de Belgrano se llama Terranova, y en la vida real se llamaba Redhead, era norteamericano. Redhead pelirrojo, el apellido. No sé por qué le cambiaron el nombre de la película, que le ponen Terranova, nada que ver. No, acá lo mismo. Fíjate, de General Pío Tristán, no existe ningún retrato de él usando uniforme. Y entonces este es un uniforme inventado. No tiene nada que ver con nada con los de la época. Fíjate, las solapas rojas que tiene dos botones falsos. O sea, las chaquetas de esa época sí, los ojales tendrían que ser reales y los botones reales, así uno si quería, se podía abrochar la solapa acá o desabrochar y cerrarse así como un saco cruzado. En este caso no lo hicieron así, fíjate, no tiene ojales. Y después acá justo no sé porque está cortado, pero más abajo es lo que sería el cierre, en vez de ser cruzado con botones, lo tienen cerrado de una forma extraña, como con cordones, que tampoco corresponde a ese tipo de uniforme. Hay una pintura de este encuentro, ahí está, ahí se ve de cuerpo entero. Se presenta eso, la rendición después de la batalla de Tucumán. Eso es la única imagen de referencia que puedo encontrar, pero claro, no se ve bien el uniforme que usó él. Igual debe ser una representación posterior también esa, ¿no? Sí, seguramente también, no sé qué año es la pintura, pero seguramente es bastante posterior. Por ejemplo, ese que tiene como toda la pechera unida, ¿sigue siendo un error de interpretación así visual? Ese estilo así de una pechera en una sola pieza se empezó a usar mucho más tarde. En la era victoriana hay uniformes así, tipo Primera Guerra Mundial incluso, había algunos que eran así, pero bueno, no es la época que corresponde en este caso. Y además uno tampoco lo ve muy efectivo para la actividad militar, si me tengo que poner todos los botoncitos de este lado, tengo que sacar todos estos, o sea, claro, es decorativo, pero el acceso es más fácil con los ganchos. ¿Me engañan mis ojos o esa camisa tiene botones? Y como que se ve ahí un poquito que está abierta y los botones... Sí, tiene camisa con botones. ¿Por qué? Ponele que el corte de la camisa está bien, que es más o menos ancho, tiene los tiradores y el pantón de tiro alto. Ahora también le estoy sospechando al puño. Camisas hoy en día con ese corte no encontrás, entonces la tuvieron que hacer. Entonces, ¿por qué ponerle...? O sea, es más difícil incluso tener que ponerte a hacer una camisa con botones. Claro, eran como mucho más rústicas y más sencillas de hacer. Algún botoncito en la parte del
cuello puede llegar a verse, por ejemplo, apenas ahí. Claro, el cuello también es mucho más alto en las antiguas. Ahora siento que estoy como en modo muy víbora y le quiero encontrar el pelo al huevo, pero el canesú, Sí. el canesú es lo que El corte ese, sí. actualmente en una camisa, en la parte de atrás, uno va a encontrar, tiene un recorte acá que lleva doble capa de tela y a ese recorte usualmente se hacen unas tablas para darle también más holgadez al entalle de la camisa. Y es un refuerzo que de las de regencia... porque la verdad es que los recortes de regencia, muy básico todo. Claro. Realmente. Esta mujer tiene una cantidad de pelo en la peluca que no es muy necesario, la verdad. Con menos Cristán es como yo. ¿Qué pasó? No queremos cortar ¿Hace más falta que cabezas, queremos comente? sumarlas. La blonda para tortas que se puso. A la altura. ¡Ay! ¡No! ¡La policía! ¡No! Excuse me. Esto. Ese cruce, la cartera moderna, botoncitos chiquitos de plástico transparente para camisa. No da, chicos. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Jaula de la Moda 1810, pero no da. Entonces, ¿por qué te quedaste? Porque estoy embarazada. Chan. Momento La Rosa de Guadalupe. Todos los modelos de camisa están así como sobre ornamentados, todos con el voladito, todos con algo. Sí. Que sí, había algunos, pero no necesariamente todos eran así. O sea, El problema con las camisas de regencia es que yo veo que muchos se confunden el concepto de la chorrera con el jabot, que son dos cosas diferentes. Vos fíjate que en la regencia se usaba lo que es la chorrera, como decirlo, con una tela que sale así y que tiene una especie de plisadito. Y después está el jabot, que tenía unos encajes mucho más elegantes, más delicados, que es más tipo barroco, tipo Luis XIV de esa época. ¿Y qué pasa? La gente generalmente mezcla ambos. Usan en la regencia lo que debería ser del barroco y bueno, y le dicen jabot a lo que es chorrera o viceversa. Eso se nota, lo veo todo el tiempo en el vestuario teatro, en los disfraces y en este caso en la camisa de dormir que él usa, se ve muy barroco. no. ¿Qué pasó? No. Introducción a los abrigos en la época de la regencia. Uno puede tener un Spencer, que es una chaquetita que tenía el corte abajo del busto y ahí terminaba. Después tenés la versión completa, que puede ser redingote, peliz o pelliza, o como le digan en tu país. Popotes, sorbetes o pitillos, como lo llamen en tu país. Claro, acá no es ni uno ni otro. No hay ganas. Mira, no teníamos presupuesto, teníamos poca tela o estaba cara. Hacerle un Spencer. La cortás ahí. Los cuellos de las camisas eran blandos. Todavía no se usaba el cuello postizo, digamos, el que venía por separado, eso todavía no existía. Lo que usaba capaz era almidonar los cuellos de las camisas, Claro. pero no todo el mundo lo hacía. O sea, porque era algo bastante complicado almidonar el cuello solo, claro, engorroso. Otra escena más que aparece San Martín, el encuentro en la posta de Yatasto. En este caso, como te decía, fíjate también, los dos son generales, pero los uniformes que tienen son totalmente distintos. Por eso, porque era personalizado, son diferentes regimientos. San Martín ya era el uniforme general de granaderos a caballo. Belgrano el uniforme de cazadores de Perú, que es verde. Me mata ver La camisa. el cruce moderno de la camisa. Ahora lo que sospecho es que tal vez lo que hayan hecho sea comprar una camisa, tipo para aligerar el trámite, y ponerle otro tipo de manga, para que se parezca más a la bullonada, porque veo algunas puede cositas ser. del cuello y eso, y además conservando que tiene el canesú atrás, usaron el torso de la camisa y la manga la hicieron más grande. Hipótesis número 1. O hipótesis número 2, ahí para que te salga más barato, entonces le mandas a un taller y decís, necesito que me hagas tal cantidad de camisas con mangas abullonadas, qué sé yo. Y los tipos hicieron una camisa como ellos conocen, abierta Claro. adelante, con botón con ojal y con canesú. Sí, porque la verdad es que no tiene sentido hacerle eso a la camisa sabiendo que eran la pieza unida, no te tenés que complicar con más nada. Un diseño rústico que era casi Porque se ve que como las una túnica, mangas- digamos. Las mangas están bien, sí, una interpretación muy superficial, como Sí.
decía hoy de lo que era un vestido, porque el tema de los botoncitos en la parte de adelante tampoco tiene, ahora que lo veo bien de espalda, no tiene los recortes de la época que hubieran sido. Todo molde de regencia tiene la costura de los hombros retirada hacia atrás, como por acá. La sisa Claro. es muy cavada porque lo que hace es achicar la espalda, entonces también obliga a la persona a estar en una postura con la espalda más recta, y tienen lo que a veces le decimos el recorte tipo diamante, que termina siendo, que es así. Cuando el cuello es un poco más alto, ahí se nota mucho mejor, que termina siendo así. Y acá lo podemos ver perfectamente porque encima eligieron una tela a rayas que no hay ningún tipo de recorte ni nada por el estilo. El tema del botón, había otras opciones de vestidos que solapaban directamente como un babero que les decían. Vamos a decir esto, menos es más. En regencia y cuando no tenés presupuesto, menos es más. Eso es una de las cosas que digo, no puedo dejar pasar por alto. Acá, dentro de todas las cosas que vi, ese no lo veo tan mal. Bueno, después el tema de las armas, que aparecen un par de escenas, muy pocas, se nota que son fusiles de utilería. Se nota por la forma que los levantan, se nota que son muy livianitos. Claro. Un fusil de cepo es muy pesado y no puedes levantarlo así tan fácil. Los pantalones no logro ver porque está bien, le doy el beneficio de la duda de que esto es media pixelada, la que encontré Claro. acá. Siento que como que hicieron una calza, más o menos. Mira, el personaje acá del civil sí tiene, ahí no sé, pero sí, en otra escena lo he visto que tiene la tapa frontal, el pantalón, Ujú. pero sí, los demás de verdad no presté atención. Por ahí es alguien que está oficiando como de vivandera. Me gusta ese atuendo más que los que estaba usando la mujer principal de Claro. la película. Claro, con el tema de las vivanderas también es todo un tema que es complicado analizar la ropa del pueblo, la ropa de clases trabajadoras en general. Fíjate el detalle de escarapela también, Como que tenía los decía- colores invertidos con respecto a ahora. Fíjate, tiene el celeste, mira. el blanco por fuera y hoy en día se usa el celeste por afuera. Salvo los extras que vi en la tertulia, que por ahí tenían un vestidito más Bridgerton. Ahí en el campamento, por ejemplo, recién dije, la señora ella me pareció bastante correcta. ¿Tenés algún conocimiento si para esta película se usaron de extras? Si tenés algún conocido o algo que dijo, sí, recreadores históricos hicieron de extra o algo de eso? Claro, no, que yo sepa no hubo recreadores históricos. Y además tampoco vi caras conocidas, viste, en ese ambiente nos conocemos todos. Pero no, recreadores históricos definitivamente no se usaron. Lo que me gustó de la película, viste, de escena final, fíjate que usan la bandera histórica, la original que diseñó Belgrano, que no era como la actual. Igual en realidad no se sabe cómo fue la original, la primera que diseñó él, que hizo ahí en Paraná. Lo que se ha hecho es una recreación de cómo posiblemente pudo haber sido, solamente con dos franjas, una celeste y una blanca. Genérica la representación es ahí, la que pausé recién. Prefiero un genérico a una aberración histórica. Ahí está, fíjate la forma en que levantan los fusiles. Una que no es lo están teniendo de costado, deberían tenerlos hacia el frente y no sé, como que lo sostienen raros, no sé, no es la forma que corresponde para una formación. Viendo esta, nunca me había dado cuenta Ujú. que el sombrero va atado. ¿Sabes qué? Me parece que no, eso también creo que es un error. Sí, yo creo que No, me parece debería ser más grande además. El bicornio era un poquito más grande y si esa cinta me parece no debería tener. He visto el sombrero del bicornio de San Martín en el Museo Histórico Nacional y no tiene cinta, ahora que me acuerdo. por ahí tuvieron algún problema de hay que agarrarlo a la cabeza, por ahí al actor se le caía. Sí, el bicornio, viste, imagínate que es como blando, o sea, uno se lo saca de la cabeza y es como que lo puedes aplastar así para guardarlo aplastado fácilmente. Pues por eso tiene ese diseño. Hasta ahí cumplimos con casi toda la película. Sí, y creo que no nos quedó nada porque es como que lo demás, la demás escena se repite más de lo mismo. Este uniforme que usan en la escena final está bien hecho, la chaqueta típica en forma de frac. Ahora podemos tirar la conversación para el lado que más quieras. Podemos hablar de alguna imagen que decís, quiero hablar sobre tal o cual cosa de estas que me estuviste mandando, o hacer el rating de la película en el orden que más te guste. Fíjate, te mandé una foto del Almirante Brown con su esposa. Bueno, ahí en la foto está vistiendo el uniforme original que hablamos al principio de la foto también. Fíjate que es lo mismo, se cierra así con esos corchetes, con esos ganchitos, en este caso y lo tiene abierto hasta la mitad del pecho. Mira. Quería mostrar así un uso de cómo se veía originalmente. En este caso, fíjate, ese mismo tipo de uniforme, solo que sin botones, sin esos botones ornamentales.
La película esta se lleva un puntaje numérico o lo describimos con una frase. Y a ver, ahora como línea argumental está buena porque muestra la vida de Belgrano no tanto como el Belgrano militar, sino como su vida personal, que Mm, es en general es históricamente correcto. Todo lo que pasó es real, todo fue real, la relación con las mujeres que conoció fue así, tal cual, ujú. el encuentro con San Martín, las batallas y demás. A mí en lo personal me hubiera gustado ver más los combates de la época. En la película aparecen solamente dos batallas que están hechas muy así nomás. O sea, se nota que no hicieron mucha investigación histórica de cómo eran las tácticas de la época, son extremadamente breves y muy confusas. O sea, yo veo como en el cine argentino se hace mucho eso, que para filmar una escena de guerra, ¿qué hacen? Contratan 4 o 5 extras y lo filman así de cerca, sacuden mucho la cámara, Mm, filman los pies y claro, con esa excusa entonces así se ahorran de contratar 10.000, 15.000 extras y recrear una batalla en serio como corresponde. sí. Y entonces, claro, hacen una escena muy cortita, meten un par de explosiones y ya está. Porque Eso es como estuvo en... para llenar la cuota de acción y que tenga como Claro, esa cosa más entretenida la película. La pregunta es, ¿por qué no se ajustan históricamente? ¿No saben a quién consultar o no les importa? Qué buena pregunta. y La porque es un verdad que trabajo de no lo sé. investigación bastante arduo. Yo siento que a nivel general, no hablando por ahí de esta película de Belgrano en sí, al público argentino aparentemente tampoco le interesan mucho este tipo de historias o de narrativa. Claramente no es la suficiente cantidad de gente para que tenga una lógica de producción para quienes financian estos tipos de proyectos. Entonces, el argentino o el latino en general está más a la telenovela o tipo el sitcom de capítulo unitario así de comedia y ya. Y entonces como que no se prioriza hasta porque por ahí en otros países sí les encantan el drama histórico y lo hacen mucho. Entonces como saben que no van a tal vez a recuperar lo que van a invertir, no se hace. Después hay unas cosas que sí eran las que decíamos que no son falta de presupuesto, son falta de respeto, porque con lo mismo podías hacer otra cosa que sí estaba adecuada, como cuando mostré el ejemplo de que para hacer un abrigo a la rodilla o haces un Spencer o haces un redingote, o sea, significa lo mismo. Y me encantaría quedar en el radar de alguien que haga este tipo de cosas para preguntarle, che, ¿no les importa? ¿Están al tanto y lo ignoran a propósito? Lo que yo noté también, viste, es con el tema de las armas, también. En las películas argentinas viejas usaban armas que no tenían nada que ver con la época. Por ejemplo, en los años 70 se hicieron dos películas, una de San Martín y una de Belgrano, ¿no? Y en ambas usan armas muy modernas para la época. O sea, en vez de usar fusiles del 1800, usan del 1900. Pero claro, la gente no se da cuenta en esa época. Ahora que, bueno, que en general la gente se pone más exigente, pero en eso ha cambiado bastante, en eso ha mejorado, digamos. En El Zorro, por ejemplo, se nota que era de utilería. En el caso de esta película específicamente, sí, son fusiles que corresponden a la época, pero son de utilería. Una de las cosas que dijiste es, ay, si total la gente no se da cuenta. Y es Por eso, por mucho eso. de subestimar a la audiencia. Sí, sí. Y por más de que digas, sí, la gente no está al tanto de estas cosas, se pierde la oportunidad de informar sobre el tema también. Porque, o sea, yo creo que no se pierde nada Claro. poniéndole Es como que estamos por ahí tan acostumbrados a la cosa básica. Cualquier otra persona, o lo que yo siempre digo, el karma de mi vida, es que venga una tía o alguien y diga, ay, mira tal serie que tiene un vestuario. Claro, si estamos acostumbrados a que todo lo que vemos es novela, reality, comedia, situados en la misma fecha que se están haciendo, de repente ves Claro, algo que escapa de esa norma y ya te parece maravilloso. No, la verdad que no. Uno no quiere ser el policía de la diversión, pero claro. bueno, las cosas ya están hechas y no nos perdemos la oportunidad de aprender algo nuevo. Sí, el problema, viste, claro, es que la gente capaz aprende mal, se acostumbra mal a cierto vestuario y después no, nada, es como que se ofenden incluso si los criticás. Es como el tema con el concepto de la dama antigua, viste, que si les Sí. explicás lo que usabas realmente en la época, les molesta, se enojan y no sé, Esta película, o sea, está, no sé si lograda, pero aproximada a la época, claro. pero ¿es históricamente correcto? No. Mm. ¿Es payasesco? No, tampoco. Está No, ahí. la que es payasesco, que está abajo de todo, es La revolución es un sueño eterno, que se hicieron cualquier cosa con el vestuario. Vos te puedo Bueno, despedir ahora sí. Dale, nos vemos la y próxima. después nos relevamos.
Nos vemos Dale, la chao. próxima.